Bien, saludos. Esto es Metrópolis Social, un espacio en donde analizamos, comentamos sobre todo lo que tiene que ver en el ámbito político internacional. Fabricio Geraldino junto a mi hermano, amigo y compañero Alejandro Cuevas Tavares. Saludos, señor Alejandro Cuevas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que ustedes estén viendo este video, este podcast. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es las próximas elecciones de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y por qué ustedes dirán, tomamos ese tema tan espinoso y tan álgido como se encuentra en este punto? Exacto, Alejandro, Porque ¿por qué? Exacto, esa es la pregunta. ¿Qué importancia tiene a nivel de la región lo que pase en Venezuela? bueno, como todo el mundo sabe, Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del área de América, según datos, es el que tiene la mayor reserva de petróleo actualmente. Y desde el año 2000 hacia la fecha, el año 99 hacia la fecha, ha estado gobernado por una tendencia de un solo régimen, que empezó con el difunto Hugo Rafael Chávez Frías y que fue heredado por Nicolás Maduro. eh, y que este movimiento, esta dictadura, como podríamos llamar, se encuentra en un momento de deterioro, un franco deterioro, debido al desgaste que produce el estar en el poder y que las condiciones económicas y sociales no son las mismas que se sustentaron cuando Hugo Chávez, ya que cuando Hugo Chávez subió al poder, se encontraba en pleno auge de aumento del barril de petróleo y eso le creó una base para sustentar sus reformas populares o populistas, podríamos llamarle, de reformas sociales, de se sustentaba bajo la base de una venta de petróleo a altos precios, pero era desviado todo eso para mantenerse en el poder. Pero fíjate Y algo vemos también, también, Alejandro, pero fíjate algo también, Alejandro, además de lo que tú dices, yo pienso que tiene un doble impacto. Número uno, con el tema relacionado al fortalecimiento del progresismo en la región. Ya vimos cómo perdieron los Kirchner, cómo perdió el progresismo, el kirchnerismo en Argentina. Vimos lo que ha pasado en Ecuador. Colombia tiene una situación que posiblemente pierda el gobierno de Gustavo Petro en el 2026. En fin, en una derrota del chavismo pudiese ser alentador para seguir evitando o digamos deteniendo el, el surgimiento o el fortalecimiento de la izquierda radical en la región. Pero hay otro punto importantísimo, lo que tiene que ver con el petróleo que fue el petróleo venezolano que fue regalado por Hugo Chávez a través de Petrocaribe con la supuesta finalidad de crear el mandato entre los pueblos latinoamericanos, pero en realidad fue un mecanismo para generar lealtades, ganar lealtades que hasta el momento, de cierta forma, y en algunos casos se han mantenido. Pero va a ser interesante, Alejandro y amigos y amigas, ver lo que pasaría si el chavismo pierde las elecciones y el petróleo que le regala a Cuba. Cuba que está pasando una situación económica pírrica.
lamentable, quizás la peor de toda su historia después de lo que pasó en los años 90. Si Cuba se ve sin una Venezuela chavista, entonces pudiésemos estar hablando, Alejandro, de un adelantamiento, de un cambio de régimen en la isla por el recrudecimiento de el aspecto económico del gobierno cubano. Ese sería una de las consecuencias o daño colateral que traería una victoria de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición que está apoyado por María Corina Machado, ya que a María Corina la inhabilitaron para participar, pero se ha convertido en la gran aglutinadora de la oposición venezolana, pero han surgido unas interesantes declaraciones del Mundo González Urrutia, donde dice que él entablaría relaciones cordiales con Rusia y China, siempre en el marco del respeto de la soberanía de los países y de su país. Él seguiría con las relaciones tanto con China y con Rusia, vuelvo y repito, en el marco del respeto de soberano. Y con respecto a las lealtades, vemos que esas lealtades se le han ido derrumbando últimamente a Nicolás Maduro, porque hemos visto pronunciamientos como de Lula, de Gabriel Boric y del presidente Arce de Bolivia, donde toman distanciamiento de aquella declaración de Nicolás Maduro de que si pierde las elecciones sería bajo un baño de sangre. Ellos han Sí, tomado y distanciamiento, igual que Gustavo Petro. exactamente. Y en este momento, a nivel internacional, Maduro y su gobierno, el chavismo, se siente aislado. Y por eso es que hemos visto algunas declaraciones desacertadas, pero al mismo tiempo temerarias, como el decir de que habría un baño de sangre en el caso de que no se reconozca la victoria del chavismo. Y es que, fíjate que es lo que pasa, este socialismo del siglo XXI tuvo un auge, digamos, hasta la victoria de Gabriel Boric en el 2022, pero desde hace 2 años para acá ha venido cierto nivel de baja en tendencia, incluso a nivel regional. Y yo no creo que a ninguno de estos gobiernos, aunque sea de la misma ala izquierdista, le convenga, le convenga patrocinar o apoyar a un gobierno que es, que a todas luces es dictatorial. Un gobierno, Alejandro, que no va a permitir que los más de 8 millones de venezolanos de que componen la diáspora puedan votar. Un gobierno que bajo supuestas reglas de legalidad ha impuesto normativas prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría del venezolano de la diáspora. Todo el mundo sabe que conseguir la renovación de un pasaporte, algo tan simple como eso, es simplemente imposible, porque tú tienes que ir a Venezuela, pagar una cantidad extraordinaria de dólares y luego volver al país en el cual tú estás ilegal, en el cual tú estás ilegal. Iniciando por ahí, iniciando por ahí, Alejandro. Pero además de esto, en muchos casos, las mesas de votación de los venezolanos de la diáspora la han puesto en ciudades muy lejanas a su domicilio. Otra forma de desincentivar el voto. Y por eso solamente 69,000 venezolanos de los 8 millones que conforman la diáspora van a poder votar. Pero no solamente eso.
Alejandro, sino que también lo que pasó, lo que ha pasado con todo este proceso, primero de selección de la candidatura de la oposición, ha sido traumático. Primero, una inhabilitación de María Corina Machado, que es sin lugar a dudas la líder de la oposición. Una mujer que durante años enfrentó y ha enfrentado el régimen chavista, diciéndole dictador a Chávez en su propia cara, y siguiendo todos los procesos que han habido desde hace más de una década para acá en Venezuela. Fue inhabilitada simple y llanamente por no cumplir con supuestos aspectos electorales. Luego, y luego de ella haber ganado, Alejandro, la candidatura de las primarias con más de un 92%, perfecto, fue inhabilitada. Se buscó la oposición unitaria a la señora Corina Lloris, una catedrática de larga data, con un perfil sumamente estrecho, adecuado, conservador. Bueno, pues simplemente eh, se inventaron todo tipo de excusas para no permitir que ella pudiera inscribirse. Pasó el plazo, no hubo prórroga, no se pudo inscribir. Posteriormente, entonces, el Frente Unitario Opositor, de manera acertada, escoge a Edmundo González Urrutia, un diplomático, catedrático, igualmente conservador, un perfil bajo. El gobierno de Maduro entendió que no iba a ser rival justamente por las características de este hombre, y por eso no lo inhabilitaron. Y aquí No hay que lo darle retaron. crédito, aquí hay que darle crédito a la oposición, porque ahí en esa mesa unitaria, en ese frente opositor, hay figuras como Manuel Rosales, quien fue candidato presidencial hace unos años atrás, y era el que se entendía que posiblemente iba a ser el candidato tras la imposibilidad de Corina Lloris de, de postularse. Sin embargo, han tenido, digamos que la mesura, la frialdad, la tranquilidad de unirse, que no ocurrió en el pasado, no ocurrió en el No. pasado, y esta es una de las grandes diferencias con relación a los supuestos comicios anteriores, y es que la oposición está trabajando de manera armónica, monolítica. En algunos aspectos regañadientes, pero No, pero se han unido con un solo objetivo, el sacar el exactamente, chavismo del poder. exactamente. Cuando tú ves ahí, además de María Corina Machado, a Delsa Solórzano, con quien tuvo diferencias María Corina hace unos años, a un Manuel Rosales, que fue candidato presidencial, entre otros, y tú lo ves juntos trabajando, empujando esa carreta. Ahí tú te das cuenta que la situación es total y absolutamente diferente a lo que fue en el pasado. Y es por eso que ellos han podido ir sorteando todo tipo de dificultades. Lo más increíble es pensar que a personas que de una forma u otra han apoyado con cualquier tipo de logística tanto a la señora María Corina como al candidato Edmundo González Urrutia, le han cerrado los negocios, lo han inhabilitado, una cuestión increíble. Sin embargo, eso se ha vuelto en contra del régimen y ha hecho que la población sienta todavía más repulsa en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y otra cosa que debemos de hacer notar, que es diferente en la economía, que uno de los aspectos que ha sido reverso a Nicolás Maduro, que ha tenido que abrir la economía y dolarizarla un poco, o sea, la apertura del dólar
y aunque esto ha ido en detrimento de las clases sociales bajas, porque el dólar ha comprimido la moneda venezolana a niveles inflacionarios nunca antes vistos, y de un grado tal que ya la población, en vez de la moneda que corre, el nuevo Bolívar, toma mejor dólares que la moneda venezolana para sus Claro, negocios y su comercio. claro. El problema está en que un gobierno que tiene prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, un gobierno que, o un estilo de gobernar que se caracterizó en una buena parte por las expropiaciones, un estilo económico que simplemente se inclinó en apostar a sus exportaciones a través del petróleo, no genera ningún tipo de atractivo para la inversión extranjera directa. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho lo correcto recientemente, incentivar, motivar un poco más a través de esas políticas el consumo interno, la inversión interna, pero no es suficiente, Alejandro, no es No es suficiente. suficiente. Y mucho más cuando tú ves signos como estos, en donde se está buscando a toda costa que no haya una elección. Cuando se ha tenido una elección en virtud muy especialmente de las presiones internacionales que el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido que ceder para poder tener acceso a algunos recursos, recursos que no tiene. El barril del petróleo de PDVSA hoy está por el suelo, tal cual como tú lo indicas. No tiene de dónde agarrarse el gobierno de Maduro. No puede contar con Rusia porque Rusia está metida en sus propios problemas con Ucrania. No La puede ONU contar. se ha declarado con reserva de ese evento eleccionario de Venezuela. Dice que tiene su reserva de que sea un evento limpio en favor de la oposición debido a las tantas trabas que le ha puesto el gobierno de Nicolás Maduro, según un portavoz de las Naciones Unidas. Bueno, pero como decíamos ahorita, cuando tú ves que el principal socio de Venezuela, que es Brasil, la Brasil de Lula da Silva, le ha dado la espalda, le ha dado la espalda a Colombia, le ha dado la espalda a Gabriel Boric, Chile, le han dado la espalda a sus amigos, los amigos de la Venezuela chavista, le han dado la espalda en este proceso eleccionario. Y es por lo que te indico, habrá elecciones, pero no serán libres y no serán democráticas. No es verdad. Ahora bien, todas las encuestas, todas indican, Alejandro, que Edmundo González Urrutia estaría ganando por encima de un 30% de diferencia. Con, Así es. con ese caudal de votos y con una estructura monolítica unida de la oposición, se hace mucho más difícil que el gobierno pueda alterar la voluntad popular. No es que sea imposible, no es que sea imposible, pero se hace mucho más difícil. No sé qué tú piensas. Sí, yo digo que eh, la oposición venezolana está preparada, ya que una de sus coordinadoras principales dijo en una entrevista en CNN de que tiene más de 70,000 observadores para resguardar los centros de votación y las mesas de votación en la Venezuela de Maduro, podríamos decir, de estas Sí, elecciones. Y también resaltar que en últimos momentos se ha anunciado la presencia de observadores que a la oposición venezolana no les dé mucho recuerdo, como son José Luis Zapatero
Ernesto Samper y el expresidente dominicano, Leonel Fernández. ¿Qué te parece ese trío? Mira, José Luis Rodríguez Zapatero es uno de las pocas figuras internacionales que todavía apoyan a Nicolás Maduro. Incluso Zapatero ha tenido serias diferencias con Felipe González y otros de los varones del Partido Socialista Obrero Español. Tú no has escuchado hablar, tú no has escuchado a Pedro Sánchez referirse del tema. No. Tú no, tú no, Maduro le prohibió a la Cancillería vía embajada, la embajada venezolana en Madrid, que el gobierno de Pedro Sánchez enviara emisarios a observar la elección. es lo que te digo. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero, sabrá Dios por qué, sigue, digamos que siguiendo esa línea de pensamiento y de accionar del gobierno de Nicolás Maduro. Ernesto Samper es una figura que no tiene tanta trascendencia como Rodríguez Zapatero. Su figura política, incluso en la Colombia de Gustavo Petro, también ha ido en decadencia, pero se ha mantenido activo asistiendo a torneos electorales. Él estuvo acá en las dos elecciones, estuvo en República Dominicana como observador. No, no podemos decir que nos da ni frío ni calor y tampoco sorprende que haya aceptado esa invitación. Y en el caso del expresidente Fernández, que de los tres me parece que es el más imparcial, sin lugar a dudas, ha sido un hombre que ha promovido durante mucho tiempo digamos que esa hermandad, esa buena relación entre los diferentes actores políticos de Venezuela. Sí, pero sin lugar a dudas que el gobierno venezolano también ha puesto todo tipo de trabas para que haya una buena observación internacional. Le puso trabas a la Unión Europea, terminándole de decir que no eran bienvenidos. Le ha puesto trabas al Centro Carter, que yo no sé para qué van a ir, Alejandro, si ni siquiera pueden publicar su informe de observación electoral. Entonces, ¿para qué van a ir? ¿A qué? Si tú no puedes publicar lo que vas a ver, entonces, ¿para qué vas a ir? ¿Para No, qué? y espérate, que Alberto según Fernández, oye esto, Alberto Fernández, amigo personal de Maduro, porque dio unas declaraciones en un programa argentino indicando que se debe entender que en Venezuela el que ganó, ganó y el que perdió, perdió y debe irse para su casa. Por eso, su invitación para ser observador fue declinada por el gobierno venezolano y él mismo lo publicó. Pero y igualmente pero con los observadores de Colombia, igualmente también, o sea, una verdadera locura lo del gobierno venezolano. fíjate la última medida del Centro Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, que habrá ley seca desde el viernes, este viernes, hasta el día 29, o sea, el lunes. Ley seca, no se podrá tomar alcohol ni portes de armas de fuego en los civiles. Y también suspendieron los espectáculos públicos No, por eso es 24 normal, horas. eso es normal. Y el Ahora, cierre total de la frontera y los aeropuertos desde el 26 al lunes. Aeropuertos y fronteras. lo Oye, mismo, Dios mío. lo Yo, mismo, yo, para evitar que la gente vaya a votar, evitar que la gente vaya a votar. Tú tienes youtubers como Oscar Alejandro, por ejemplo, que ha regalado pasajes para que el venezolano vaya a votar. Y todo el mundo sabe que si se le permite votar a la diáspora,
estaríamos hablando de una diferencia de un 60 o un 70%, porque la diáspora colombiana, venezolana, que es de alrededor de 8 millones, en su grandísima mayoría votaría en contra de lo que hay, No. en Y contra fíjate de lo que también es. que hay una diáspora también muy grande en Colombia que hace frontera con Venezuela. Que es sospechoso ese cierre de esa frontera con 2 días de antelación a las elecciones, Entonces, porque ellos saben que por ahí puede haber claro, un río claro, de venezolanos a votar claro, a las elecciones. claro. Entonces, ese es otro de los motivos por los que creo que Gustavo Petro ha tomado esta postura. En Colombia hay alrededor de 2 millones de venezolanos y más del 70%, según encuestas, han indicado su intención de quedarse en el país. Figúrate tú, Alejandro, que se quede el chavismo o el madurismo. ¿Cuántos venezolanos más se van a ir de Venezuela? ¿Cuántos más van a llegar a Colombia, a Perú, a Brasil, a Chile? ¿Cuántos más? Si se estima que se estaría hablando de un tercio más de la población actual, que son 25 millones. O sea, estaríamos hablando de alrededor de 8 millones más fuera, fuera. Entonces, Fuera de esa su país. es una inmigración que esos países, por más que quieran, no pueden aguantar, no pueden soportar. Entonces, con mucho más razón para exigir que hayan elecciones libres y que el gobierno que salga, quien gane, sea de manera democrática. Si ganó Maduro a puros votos, bueno, pues perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, vamos todos a jugar limpio, vamos No, todos, y otra cosa también que no hemos tomado en cuenta, pero en caso de que gane la oposición, sabes que hay un interregno de entre las elecciones y la entrega de poder a, a, al, a la oposición en caso de que gane. ¿Cómo será ese periodo de transición? ¿Qué bueno, jugada haría el chavismo derrotado para entregarle un gobierno maltrecho, más de lo que está, a una oposición, para desde la oposición que ellos asumirían a partir de que ganase Mundo González Urrutia, sean ellos la oposición, enrostrarle y presionarle? ¿Y con qué aparatos de poder se quedaría el chavismo o el madurismo, podemos decir, para hacer la vida imposible a un mira, gobierno de González Urrutia? mira, ahí hay muchas interrogantes. Lo primero es que yo no creo que el madurismo tenga todas las armas consigo. Yo creo que hay una parte de la cúpula militar que ante cualquier escaramuza se le estaría virando al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que durante estos 25 años, si ha habido un sector que se ha beneficiado, ha sido el militar. Chávez creyó en eso y lo llevó a cabo y lo ha seguido Maduro. Sin embargo, quienes se han beneficiado son la cúpula, dos o tres. Y han habido muchos oficiales que han visto su carrera irse por el despeñadero. Muchos oficiales que han tenido que salir de manera forzosa o sus familiares han tenido que irse de manera forzosa. Entonces, incluso vi unas declaraciones de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, diciendo claramente que se estaría respetando la elección popular y que el que pierda que se vaya a descansar. Y yo digo, pero se supone que el que está descansando, el que va a descansar es porque ha trabajado.
digo yo. Y la oposición tiene 25 años fuera del gobierno. Entonces, ese es como una especie de metamensaje que te deja entrever que las armas no están en su totalidad con el gobierno. Tendríamos que No, ver y otra, si los milicianos que son estos civiles armados creados por Hugo Chávez, también estarían en esa eh, tesitura. Y yo te eh, digo una cosa, Alejandro, un país que tiene 8 millones de personas en la diáspora, de un total de 25, tiene que tener, todo el mundo tiene que tener un primo, un hermano, los padres fuera. Es decir, que de manera directa o indirecta, aunque estén o hayan apoyado la causa chavista, sin lugar a duda que deben haber muchos de ellos que a la hora de la verdad se le van a virar al gobierno. lo que yo te iba a contar también es ya con respecto a un gobierno de la oposición, un gobierno de González Urrutia, el mundo González Urrutia, que debe manejarse con mesura a la hora de tener el poder. Porque si llega gobernando con retaliación No, no, no. y llegando a tomar ventaja, se le puede volver un boomerang. No, no, y ellos Y, lo pero han dicho. Ellos, pienso, esas declaraciones que ellos han dado últimamente han bajado también esa creencia de muchos, porque ellos están proponiendo por un gobierno para volver a emerger a Venezuela, sacar a Venezuela de donde está. correcto. Cero retaliación. Y ellos han hablado, exacto, han hablado de un gobierno de reconciliación nacional. O sea, de abrazar incluso a los partidarios del chavismo. O sea, esa es la democracia. Esa es la democracia. E Claro. incluso mucho se ha dicho de que se estaría en disposición de negociar con Maduro y con la cúpula una especie de salida. Es decir, que Maduro se largue hacia donde quiera irse. Turquía, Cuba, Nicaragua, hacia donde quiera. Darle una especie de salvoconducto a él y a su familia. Igualmente pasaría con con los principales miembros de la cúpula, los Rodríguez, Diosdado Cabello, aunque aparentemente entre la propia cúpula del chavismo hay pugnas internas que hacen que no todos estén en la misma tesitura, en la misma línea, y aparentemente Diosdado Cabello tendría la postura de quedarse en Venezuela. Habría que ver, pero, pero mucho se ha discutido esto sobre el hecho de que Maduro y su familia pueda salir del país. Un salvoconducto, que yo creo que sería lo más idóneo, independientemente de Sí. lo que usted crea de él como persona, como presidente. Si no es así, entonces pudiésemos estar propiciando un baño de sangre. Porque yo te voy a decir una cosa, Alejandro, por cómo se ve la situación, al parecer el pueblo venezolano ya no le tiene miedo al gobierno. Yo no creo que si se anuncia algo por parte del Consejo Nacional Electoral que no esté acorde con la realidad, yo no creo que el pueblo se quede tranquilo. Y te digo, yo no creo que las armas en su totalidad estén con el gobierno. Entonces, se pudiese armar una situación bastante difícil, que a la larga, sea de inmediato, sea días después,
a la larga estaría costándole de manera inmediata el gobierno a Nicolás Maduro. Pudiésemos estar hablando de un golpe, pudiésemos estar hablando de un golpe. Sí, y creo que un golpe no le convendría a la sociedad venezolana porque crearía más fricciones, crearía más divisiones, más enconos. Y lo mejor que le puede pasar al pueblo venezolano es que sus líderes entiendan que deben de llegar a un acuerdo por el bien de las grandes mayorías, no por el beneficio particular de algunos de ellos, porque sería catastrófico para el área latinoamericana que un país como Venezuela se encuentre al borde de una guerra civil, como podríamos llamarla, Claro que y sí. que eso tú sabes que el gran estado del norte, los Estados Unidos, no van a tolerar una cruenta guerra civil en Venezuela, porque eso daría motivos a que otros países intervengan. Y tú sabes que estamos bajo la égida de la gran nación del norte. Y esto también podría acentuar más eh, el peligro en Venezuela, porque entonces Sí, habría una intervención de uno de los países potencia, sí, pero yo tal no como creo, pasó, tal como pasó en nuestro país hace varios años. no, pero yo no creo yo no creo que Venezuela en este momento genere un interés tan grande como para hablar de intervención. Porque fíjate una cosa, China, ellos cuentan con el apoyo relativo de China, pero China tiene su propia situación geopolítica. Tú puedes decir, bueno, China tiene intereses en Venezuela, claro que sí, especialmente en el ámbito de telecomunicaciones, pero la cantidad de dinero que Venezuela le debe a China, yo no creo, yo no creo que Xi Jinping se vaya a meter en un tema de intervención. No, Rusia, yo digo, todo el mundo sabe cuál es la situación económica, social y política que está pasando. Igualmente, Irán sí te puede ayudar, pero más bien con temas estratégicos, claro, con cuestiones puntuales. Y Cuba necesita ayuda. Cuba lo que más puede hacer es enviar dos o tres de esos expertos de seguridad, de lo que saben hacer, pero no más de ahí. no más de Entonces ahí. No, yo no yo te lo creo. digo en el espectro, mirando hacia las elecciones de Estados Unidos, de que gane Donald Trump, sabe que Trump es belicista totalmente. Y tú sabes que el gran interés de venezolano es el petróleo, porque fíjate que la mayor parte de la exportación petrolera que había en Venezuela antes de Hugo Chávez era hacia los Estados Unidos. Acuérdate, con la empresa que crearon, Pacífico, Ujú. que era la exportadora de petróleo hacia los Estados Unidos. Y fíjate que los precios de combustibles en los Estados Unidos han alcanzado niveles históricos. Y cuando la depresión de los años 70 se vio una gasolina tan eh, cara como la que está pagando el pueblo norteamericano. Y las elecciones dan norteamericanas que Donald Trump puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque ha emergido Kamala Harris en estos días y ha cortado un poco la distancia. Y yo me baso a eso, pero creo, vuelvo y te digo, que con las palabras de la oposición venezolana y llevado de la sensatez de los líderes chavistas, creo que pueden llegar a un arreglo, porque
A los chavistas no les conviene un país dividido y maltrecho luego de unas elecciones poco creíbles, porque Sí, pero entonces espérate, la comunidad pero, internacional cerraría fila muy, pero, más, más profundo. Alejandro, pero espérate, que tú estás olvidando algo, espérate. Acuérdate que la cabeza de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de Elvis Amoroso, del fiscal William Tarek Saad, de Diosdado Cabello, todas tienen precio, todas tienen captura internacional por parte de la Interpol. Si esa gente se ve fuera del gobierno, sin un mínimo de garantía, van preso y mal preso, Yo van digo que preso si y ellos mal preso. se ven muy perdidos en las elecciones, que sea abrumadoramente arrollador la votación a favor de la oposición. Ellos estarían negociando un salvoconducto para un país amigo, llámese Cuba, Nicaragua, Turquía Es o la lo, misma Rusia. es lo que te digo, que es lo que entiendo, porque de eso se ha hablado mucho, que se le ha propuesto y supuestamente no han aceptado, pero hubo una intervención de Mike Pence, ex vicepresidente de Trump, que dijo que en aquel momento, cuando hubo un grupo de militares que se les reveló al gobierno, ese día Nicolás Maduro iba a coger un avión para irse a Rusia. Lo que pasa es que parte de esa revuelta militar, algunos componentes importantes, incluyendo supuestamente a Vladimir Padrino López, dieron reversa. Y por eso no se consumó el El vacío de golpe. poder. Dijo Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. Entonces, Y ellos que están hablando de eso, pudiésemos estar viendo una situación similar en este caso, que sería lo más adecuado. Porque todavía hay varias posibilidades, Alejandro. Vamos a ver si estás de acuerdo. Número uno, que la oposición gane y el gobierno acepte la derrota. Yo lo veo poco probable eso. esto le doy un 10%. Exacto. Número dos, que la oposición gane, pero el Consejo Nacional Electoral declare a Nicolás Maduro ganador. Le doy un 35. Ahí entonces pudiésemos estar viendo un ciclo de protestas, de revueltas, de inestabilidad. Bueno, número tres, pudiésemos estar viendo también la posibilidad de que a última hora el gobierno de Nicolás Maduro declare inhabilitado a Edmundo González Urrutia. Pudiese ser también. Yo lo dudo, pero nadie sabe. Al fin y al cabo, Alejandro, hay 8 candidatos más, supuestamente de oposición, que no llegan entre todos a un 2%. También pudiésemos estar viendo la posibilidad de que gane Edmundo González Urrutia, que gane la presidencia, y que sean los militares que terminen de dar el porrazo último ante la negativa de Nicolás Maduro de aceptar la derrota. Eso pienso, creo yo que puede ser la realidad más cercana, porque aceptarlo pura y simplemente la derrota está visto. No es tu No, estilo, yo no lo veo, no lo creo. No, eso yo no, no es tu no estilo. lo vislumbro. Eso no lo vislumbro. Y fíjate que Chávez
ganó muchas elecciones, muchas, pero después de los años nos hemos dado cuenta que varias de esas elecciones no fueron muy limpias, no fueron, No, no fueron muy limpias. Yo no te digo, si algo tenía Chávez, Alejandro, si algo tenía Chávez, era que él realmente tenía un liderazgo innato. Chávez tenía una base de apoyo por la razón que tú quieras, que era que había que contar con él, sin lugar a dudas, el tipo sin era un lugar a encantador de dudas. serpientes, ¿Eh? era un encantador de serpientes. Sin dudas. Incluso él tenía una concertación de partidos que lo apoyaban, a lo cual se le denominaba el Polo Patriótico, liderado evidentemente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV. Y la verdad que aunque tú pudieses cuestionar algunas de sus elecciones, pero Chávez era una maquinaria electoral fina, era una maquinaria electoral que había que contar con él sin lugar a dudas. Y eso fue lo que produjo que en la primera elección que ganó Nicolás Maduro en el 2013 tuviese esa base de apoyo, una, Sí, una, pues fue una, un voto, a unos un meses de voto, morir Chávez, fue en abril exacto, y Chávez muere en marzo. exacto, un voto sentimental. Y aún así hubo muchos que también cuestionaron esas elecciones, pero era más entendible, era más creíble eh, entender que Maduro habría ganado las elecciones. Pero ya luego de ahí, la historia ha sido totalmente diferente. La historia ha sido otra. ¿No? Y pienso que el chavismo, aunque derrotado, no se irá sin patalear, sin tirar su patada de ahogado, sin ver qué puede arrebatar, qué puede minimizarle de poder a una oposición emergente que va a tomar la rienda de una Claro, nación por primera vez después de más de 25 años. claro. Y mira, hay un movimiento que se llama Movimiento Venezuela, que habla de hacer una nueva política, de crear una especie de sinergia nueva. Pero ¿quiénes son los promotores y los protagonistas de ese movimiento? Son gente del chavismo, son gente del chavismo, del madurismo. O sea que no dudes tú, Alejandro, no lo dudes, no lo dudes. Yo estoy de acuerdo contigo, no lo dudes, que aún perdiendo las elecciones, se quede una base importante de base, digamos, de apoyo para, digamos que redirigir todo lo que tiene que ver con el PSV y con la figura en sí, muy especialmente de Nicolás Maduro. Sí, así es, una figura que es tan franco del gasto, franco del exterior, un tipo totalmente controversial, no tiene las luces de un Hugo Chávez. Se dice que el verdadero rey detrás del trono es Diosdado Cabello. Y se habla mucho también de los llamados carteles del sol, muchas Sí, cosas que se cuecen dentro del gobierno de Nicolás Maduro. pero fíjate algo también, que hasta en eso su poder se ha visto disminuido. También mucho se ha hablado de pleitos entre Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y William Tarek Saab. Incluso fíjate algo, ayer el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, dijo en un programa que si ellos perdían las elecciones que se iban y punto, que se iban, más nada. Eso no cayó bien en una parte de la cúpula del chavismo y Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando dijo que él en su casa, siempre que lo mantienen bien, arregladito y que si yo qué, pero que no hace, que nunca
lo han peinado bonito, di que por al lado, ni nada de eso, haciendo franca alusión a Nicolás Maduro Guerra. Tú ves a Nicolás Maduro Guerra y es la figura que él describió en ese programa de anoche. Sí, Alejandro, lo hizo como, en ese programa del miércoles en la noche con el Mazo Dama. lo volvió una caricatura. Exactamente, o sea, y eso te deja ver, entre otras cosas, la distancia que hay entre Cabello y Nicolás Maduro, que se extiende también hacia Jorge Rodríguez, que es el ministro bueno, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Maduro, que a su vez sustituyó ¿a quién? A Diosdado Cabello en la jefatura de la campaña. Entonces también ahí en la colada tienes que meter a William Tarek Saab, que mucho se ha dicho, es de la desconfianza absoluta de Nicolás Maduro, porque Tarek Saab era de aquellos que en su momento se le iba a virar. Ahí hay Claro, un arroz con por el hecho mango. del hermano. Acuérdate que el hermano de Tarek Saab estaba preso en Miami, que lo habían tomado en Cabo Verde y lo habían extraditado a los Estados Unidos, y que el gobierno de Joe Biden, en una debilidad, le dio libertad y lo repatrió a Venezuela. Pero se Exactamente, ocupó 3 años, casi 4, en cárceles norteamericanas, específicamente en exactamente. Miami. Exactamente. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, como una forma de dar ciertos niveles de lucha contra la corrupción, sacrificó al primo, a Tarek El Aizami, que fue presidente de PDVSA, entre otros. Fue un hombre que manejó miles de millones de dólares y era el eje central en ese sentido del chavismo para supuestamente, vamos a darle el beneficio de la duda, cometer todos los actos de corrupción por los cuales fueron sancionados Nicolás Maduro, el grupito completo, el chavismo completo, y también por la distracción de centenares de miles de millones de bolívares producto de PDVSA y en consecuencia el descalabro en sí que ha sufrido esa institución estatal. La verdad es Sí, que a, a hablar del gobierno de Nicolás Maduro, del chavismo en general y de estas elecciones, Alejandro, tendríamos que durar por lo menos una semana, 24 horas hablando del mismo. solo nos resta por decir de que elevamos nuestras oraciones al Altísimo para que estas elecciones en Venezuela sean unas elecciones pacíficas, unas elecciones que, aunque lo dudamos, se respete la decisión popular, que, que todos ¿Sí? esperamos que sea una decisión, todos esperamos nosotros desde aquí que sea una decisión a favor de la oposición del chavismo. No porque nosotros no tengamos nada en contra del chavismo, pero creemos en que en una democracia la alternabilidad del poder es lo más saludable. Y cuando tú te quieres perpetuar en el poder, tiendes a cometer errores y desmanes y tiendes a Claro, desgastarte. claro. Y que deben de pensar que un país no es patrimonio de unos pocos, sino de muchos. No, y si gana Nicolás Maduro, que gane con votos. Si la voluntad popular del pueblo venezolano es que Maduro y el chavismo se mantengan en el poder, pues perfecto, pero que sea jugando limpio, que sea con equidad e igualdad para todos. Y como tú muy bien dices, que el pueblo venezolano vaya a votar, los ojos del mundo desde ya están puestos en esas elecciones por las ramificaciones que pudiese tener
y que todo salga en paz, que no haya nada que llorar, que no haya nada que lamentar. Y ojalá que los líderes, ya sea del gobierno y de la oposición, puedan entender que no hay nada que valga más que la vida de un ser humano. Así es, y me voy a despedir con estas palabras del himno nacional venezolano que dice: Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud honor. Abajo cadena, gritaba el Señor. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Nos vemos en la próxima y que Dios acompañe al pueblo venezolano. Bye bye.